Un multimillonario CEO asiste a la boda de su exesposa hace 5 años y se detiene al ver al niño aferrado a su vestido. No se parece en nada a su nuevo esposo. De hecho, pronto se da cuenta con horror de que se parece mucho a él. Antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios desde donde nos estás viendo, y por favor, dale me gusta a este vídeo para apoyar al canal. Ahora siéntate, relájate y disfruta de la historia. Marcus Carter estaba de pie en el borde del gran salón de recepción, con los dedos enroscados alrededor del vaso de cristal que tenía en la mano, aunque apenas había bebido un sorbo. El líquido ambarino que contenía se balanceó mientras giraba lentamente el vaso, sin pensar en la charla ociosa ni en las suaves notas de un cuarteto de violines que flotaban en el aire. Se había dicho a sí mismo que asistir a la boda de Olivia era lo correcto, la prueba de que finalmente había seguido adelante, de que las heridas de su pasado se habían curado por completo. Pero ahora, de pie allí, viéndola sonreírle a otro hombre, no estaba tan seguro. Se veía radiante, como siempre. Los años habían sido benévolos con ella, aunque tal vez la felicidad fuera lo que marcaba la diferencia. Daniel Whitmore, su nuevo marido, era todo lo que Marcus no era: gentil, paciente. Un hombre que probablemente nunca había dejado que los negocios se antepusieran al amor. Marcus había leído los artículos, había oído los rumores. Daniel era respetado, adorado por quienes lo conocían, era un buen hombre. Y, sin embargo, nada de eso pareció importar cuando Marcus vio cómo los ojos de Olivia se suavizaban cuando lo miró, cómo sus labios se curvaban en la misma sonrisa que solía ser la de él. Había esperado que verla casarse con otro le doliera, pero no había esperado el repentino y agudo vacío en el pecho, la sensación de que algo irrecuperable se le escapaba cada vez más de las manos. ¿La había dejado, no? 5 años atrás, se había alejado, eligiendo su imperio por sobre su matrimonio en ruinas. El arrepentimiento había sido algo distante y abstracto en aquel entonces. Ahora, mientras estaba entre desconocidos, invisible en una habitación llena de gente, se hundió en él como un ancla. Se giró ligeramente, con la intención de escabullirse antes de que alguien notara su presencia. Fue entonces cuando lo vio. Un niño pequeño, de no más de 4 años, estaba de pie junto a Olivia, con sus diminutos dedos enroscados alrededor del delicado encaje de su vestido. El niño la miraba, tirando ligeramente de la tela, exigiendo su atención como solo lo hacen los niños. Marcus no lo habría pensado 2 veces si no fuera por el momento en que Olivia se inclinó para alborotar sus oscuros rizos, con una expresión llena de algo feroz y protector. No era solo la forma en que lo tocaba, sino también la forma en que Daniel permanecía de pie junto a ellos, con las manos torpemente a los costados, casi inseguro de su lugar en ese momento. Y luego estaba el chico en persona. A Marcus se le quedó la respiración atrapada en la garganta cuando su mirada se fijó en el rostro del niño. El chico tenía el pelo oscuro, espeso y rebelde, de esos que nunca quedaban lisos por mucho cuidado que se los peinara. Pero no fue el pelo lo que detuvo a Marcus. Eran los ojos, de un verde intenso e inconfundible, su verde, el mismo tono que lo había mirado desde el espejo todas las mañanas de su vida. La sangre se le fue de la cara mientras se ponía rígido. Todos los nervios de su cuerpo de repente se pusieron de punta. Su mente se esforzó por encontrar una explicación racional, alguna coincidencia, pero no se le ocurrió ninguna. El chico no se parecía en nada a Daniel. De hecho, cuanto más lo miraba Marcus, más familiares le resultaban sus rasgos. Las líneas marcadas de su mandíbula, la nariz ligeramente respingada, el mismo pliegue tenaz que se formaba entre sus cejas cuando miraba a Olivia, impaciente por recibir su atención. Un pensamiento atronador rugió en la cabeza de Marcus, uno tan imposible, tan absurdo que casi le dejó sin aire en los pulmones. Retrocedió un paso tambaleándose, con el corazón palpitando con fuerza mientras una sospecha repugnante se abría paso en su pecho. No. No era posible. Olivia se lo habría dicho. Lo habría hecho. Como si hubiera percibido su mirada, Olivia levantó de repente los labios y sus ojos se encontraron con los de él desde el otro lado de la habitación. El color desapareció de su rostro en un instante. Vio el momento exacto en que ella se dio cuenta de lo que él había visto, lo que ahora sabía. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salieron palabras. Por un breve instante, ambos se movieron. Luego, con la misma rapidez, apartó la mirada y acercó al niño a su costado,
como si quisiera protegerlo del peso de la revelación de Marcus. Se volvió hacia Daniel y susurró algo demasiado bajo para que alguien más pudiera oírlo, con el cuerpo tenso y el agarre firme sobre el niño. Y así, el mundo pareció girar a su alrededor como si nada hubiera pasado, como si Marcus no hubiera recibido un puñetazo inesperado de una verdad que nunca vio venir. Un silencio denso y sofocante lo envolvió mientras su mente daba vueltas con fragmentos de conversaciones de años atrás, de cómo Olivia se había ido sin mirar atrás, de cómo se había negado a hablar con él durante meses después del divorcio. ¿Había estado ocultándolo? ¿Había sabido desde el principio que llevaba consigo una parte de él? La idea le revolvió el estómago. Quería irrumpir en ese lugar, exigir respuestas, darle sentido al caos que se desataba en su cabeza, pero sus pies se negaban a moverse. Un miedo lento e inquietante se enroscaba en su estómago. Había pasado años creyendo que su pasado con Olivia había quedado atrás. Se había convencido de que no le había dado nada más que recuerdos cuando se alejó. Pero ahora, al mirar al niño que sujetaba su vestido, se dio cuenta de que se había equivocado. Le había dado algo mucho más permanente. Y ella se lo había ocultado. El mundo de Marcus había dado un vuelco, pero la boda siguió como si nada hubiera pasado. Se oían risas, tintineaban las copas y los invitados se balanceaban al ritmo del jazz suave bajo el resplandor dorado de los candelabros, pero lo único que podía oír era el latido de su propio corazón. Se obligó a permanecer inmóvil, aunque cada fibra de su ser le gritaba que se apresurara a exigir respuestas. Olivia había visto el reconocimiento en sus ojos y, en lugar de reconocerlo, se había dado la vuelta. Eso solo le dijo todo. A ella no le sorprendió su reacción. Ella lo sabía. Y ella había decidido ocultárselo. Apretó la mandíbula y se obligó a respirar lenta y constantemente. Enfrentarla ahora, en medio de su boda, no resolvería nada. Ella lo negaría. O peor aún, lo dejaría completamente fuera. No, él tenía que ser inteligente al respecto. Tenía que hablar con ella en privado, lejos de la multitud, donde ella no pudiera ignorarlo con palabras amables ni esconderse detrás de su nuevo marido. Sus dedos se apretaron alrededor del borde de su copa mientras mantenía la mirada fija en ella, observando la forma en que se movía entre la multitud, aceptando las felicitaciones, sonriendo sin esfuerzo, como si nada hubiera sucedido. Pero de vez en cuando, él veía cómo ella miraba en su dirección, como si estuviera comprobando si él todavía la estaba mirando. Estaba nerviosa, eso estaba claro. Y eso era bueno, significaba que sabía que esto no había terminado. Cuando llegó el momento adecuado, se puso en movimiento. Esperó hasta que ella se alejó del salón principal y se dirigió hacia la parte más tranquila del lugar. Probablemente era un momento para recuperar el aliento, un breve respiro de las festividades. No tenía idea de que la estaba siguiendo hasta que la alcanzó en el pasillo poco iluminado, con voz baja y firme. «Tenemos que hablar». Se quedó paralizada, sus dedos apretando los pliegues de su vestido de novia antes de darse vuelta. Su rostro cuidadosamente sereno, pero sus ojos cautelosos. «Marcus, me mentiste». Su voz era más aguda de lo que pretendía, las emociones afloraban demasiado a la superficie. «O al menos, me ocultaste algo». «Necesito que me digas la verdad, Olivia». Exhaló lentamente, con los hombros tensos. «No aquí». «¿Y luego dónde?» Su paciencia ya se estaba agotando. Había pasado 5 años creyendo que su capítulo estaba cerrado. Ahora, en el lapso de una hora, había descubierto que eso no era cierto en absoluto. Ella miró hacia el pasillo, como si quisiera asegurarse de que no hubiera nadie más, y luego hizo un gesto hacia una habitación vacía. Él la siguió adentro y cerró la puerta detrás de ellos. En el momento en que estuvieron solos, la tensión entre ellos se intensificó. Las viejas heridas se mezclaron con la traición reciente que lo agarraba en el pecho. «Marcus, este no es el momento ni el lugar», dijo ella, manteniendo la voz controlada. «No me importa». Él replicó. «Lo vi, Olivia. Tiene mis ojos. Mi cara. ¿Y esperas que me vaya sin darte una explicación?» Cerró los ojos un momento y, cuando los abrió, vio que algo se reflejaba en su expresión. Arrepentimiento, tal vez, o algo peligrosamente cercano a la culpa. «Es complicado». Su risa no tenía humor. «No,
En realidad no o es mío o no lo es. Olivia tragó saliva y miró a otro lado. Eso por sí solo fue respuesta suficiente. Su respiración se hizo entrecortada a medida que la realidad se adueñaba de él, presionándolo contra sus costillas como un torno. Jesucristo. Se pasó una mano por el pelo, con el pulso acelerado. ¿Cuánto tiempo planeabas ocultarme esto? ¿Para siempre? Ella se estremeció ante su tono, pero no lo negó. Marcus, te habías ido. Habíamos terminado. Tú tomaste tu decisión. Sus ojos volvieron a mirarla de golpe. ¿Y esa elección significaba que no merecía saber que tenía un hijo? Su garganta se agitó mientras luchaba por encontrar las palabras. Estaba tratando de hacer lo mejor para él. ¿Lo mejor para él? Alzó la voz y tuvo que contener la ira que se abría paso a la superficie. Mantenerlo alejado de su padre era lo mejor. Apretó la mandíbula. No estabas en condiciones de ser padre, Marcus. Estabas obsesionado con tu empresa, con tu imperio. Ambos sabemos que no habrías estado allí. No iba a dejar que creciera sintiéndose como un ser secundario. Sus palabras tocaron una fibra sensible, una verdad dolorosa e inquebrantable enterrada en ellas. Había elegido su carrera por sobre su matrimonio. Había dejado que Olivia se le escapara de las manos porque, en ese momento, se había convencido de que el amor era una distracción. Pero eso no significaba que se alejara de su hija. Su voz era más tranquila cuando volvió a hablar. Ni siquiera me diste una oportunidad. Suspiró, frotándose los brazos con las manos como para protegerse de un resfriado. Lo sé. ¿Y yo? Se detuvo y sacudió la cabeza. ¿Es demasiado tarde, Marcus? Él sabe que Daniel es su padre. Él lo ama. Las palabras se retorcieron en su interior como un cuchillo. ¿Y yo? Apenas reconocía su propia voz. ¿Qué se supone que debo hacer con esto, Olivia? Simplemente fingir que no lo sé. No lo sé, admitió. Por primera vez, su máscara se quebró. No sé qué se supone que debes hacer. No sé qué se supone que debo hacer, pero sí sé que no puedo dejar que entres y pongas su mundo patas arriba. Marcus inhaló profundamente, tranquilizándose. Nunca había sido el tipo de hombre que suplicaba y no iba a empezar ahora. Pero había algo frágil en su interior, algo que nunca había sentido antes, que se enroscaba alrededor de sus costillas como un dolor que no podía quitarse de encima. Se acercó lentamente un paso, obligándola a mirarlo a los ojos. No me importa lo que creas que es mejor. Él es mi hijo y no pienso alejarme de él. Ella apartó la mirada y se abrazó con fuerza. Por favor, Marcus. Solo déjame resolver esto. Entre ellos se hizo un silencio espeso y sofocante. Una parte de él quería discutir, presionar más, obligarla a que le dejara ver al chico que era de su propia sangre. Pero otra parte sabía que presionar demasiado, demasiado rápido, solo haría que ella se hundiera más. Exhaló y dio un paso atrás. No me voy a ir a ningún lado, Olivia. Y dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, sabiendo que esto era solo el comienzo. Marcus apenas recordaba haber salido del salón de recepción esa noche. La conversación con Olivia se repetía en su mente en un bucle sin fin, su voz estaba cargada de frustración, arrepentimiento y algo peligrosamente cercano al miedo. Ella le había rogado que la dejara resolverlo, pero esa no era una opción. No cuando ya había perdido años con su hijo, su hijo. El solo pensamiento fue suficiente para provocar otra oleada de ira en él. Olivia podía mentirse a sí misma todo lo que quisiera, pero los hechos no cambiaban. Liam existía, y si ella pensaba que simplemente se marcharía, no lo conocía en absoluto. En su ático, las luces de la ciudad se extendían debajo de él y contrastaban con el caos que había en su cabeza. Estaba de pie junto a los ventanales, con una bebida intacta en la mano y su reflejo en el cristal era un pálido fantasma. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Liam. Las pequeñas manos enroscadas en el vestido de Olivia. La forma en que inclinaba la cabeza cuando la miraba, de la misma manera que Marcus lo hacía de niño cuando buscaba el apoyo de su propia madre. No era solo el parecido lo que lo perseguía, sino la comprensión de todo lo que se había perdido, los primeros pasos, las primeras palabras, el primer todo.
Olivia le había robado esos momentos, por mucho que intentara justificarlo. La traición le dolía profundamente. A la mañana siguiente, Marcus llamó a su asistente Claire. Eficiente, discreta y ferozmente leal, llevaba casi una década ocupándose de los intrincados detalles de su vida. Cuando le dio la tarea, ella ni siquiera pestañeó. «Necesito todo lo que puedas encontrar sobre el hijo de Olivia», le ordenó con voz entrecortada, sin que delatara la tormenta que se estaba gestando en su interior. Actas de nacimiento, expedientes médicos, matrículas escolares, cualquier cosa que lo vincule con un apellido. Claire dudó solo una fracción de segundo antes de responder. «Entendido. ¿Quieres que sea sutil al respecto?» Marcus exhaló. Olivia ya había dejado en claro que lucharía contra él por esto, y si se enteraba de su investigación, podría intentar excluirlo por completo. Sí. Ella no puede saberlo. A mediodía, Claire tenía un informe preliminar. El nombre del chico era Liam Whitmore, Olivia le había dado el apellido de Daniel. Marcus lo esperaba, pero verlo escrito todavía le dolía. La idea de que otro hombre criara a su hijo, y oírle decir papá, le hizo apretar la mandíbula con una furia apenas contenida. En el certificado de nacimiento no figuraba el nombre del padre, lo que era una señal bastante clara del engaño de Olivia. Lo había borrado de la vida de Liam antes de que tuviera la oportunidad de estar en ella. Pero lo que realmente importaba ahora eran las pruebas. Marcus sabía mejor que nadie que las emociones no significaban nada en el tribunal, sino los hechos. Y el único hecho que importaba era si Liam era su hijo biológico. «Necesito ADN», le dijo a Claire, frotándose la frente para aliviar la tensión. «Algo que pueda analizar. Un cabello, un cepillo de dientes, lo que sea que tengas a mano». Hubo una larga pausa antes de que ella volviera a hablar. «Ya se me ocurrirá algo». Esa noche, Marcus se sintió inquieto. El sueño lo eludía. Los recuerdos de Olivia entraban y salían de sus pensamientos como fantasmas que se negaban a ser ignorados. Recordó sus primeros años, cuando ella había sido la única persona que podía hacerle olvidar el trabajo, cuando solían reírse de nada y pasar domingos enteros enredados en la cama, envueltos en sábanas y uno en el otro. La había amado. Tal vez todavía lo hiciera, de alguna manera oscura y tácita. Pero el amor no había sido suficiente. Había elegido su compañía, su ambición, al final, la había perdido por eso. De lo que no se había dado cuenta hasta ahora era de que había perdido algo más que una esposa. Había perdido una familia. 2 días después, Claire lo llamó. «No vas a creer esto», dijo con un tono triunfal en la voz. «Tengo lo que necesitamos». Marcus se sentó más erguido en su silla de oficina. «¿Cómo?» Tenía la sensación de que Olivia llevaría a Liam a ese café de lujo cerca del distrito artístico. Y tenía razón. Hoy pasaron a almorzar. Liam dejó caer una servilleta que había usado y la agarré antes de que el personal limpiara la mesa. Por primera vez en días, Marcus sintió un destello de esperanza. «¿Y estás seguro de que hay suficiente saliva para una prueba?» «El laboratorio dice que es suficiente. Los resultados deberían estar listos en 72 horas». Marcus se reclinó y apretó el teléfono con más fuerza. Debería haberse sentido aliviado, pero en cambio, el peso en su pecho solo se hizo más pesado. Había llegado el momento de la verdad. La espera casi lo volvió loco. Se puso a trabajar de lleno, pero cada hoja de cálculo, cada reunión, cada contrato le parecían insignificantes en comparación con lo que estaba a punto de descubrir. Imaginó resultados diferentes, posibilidades diferentes. Tal vez se equivocaba. Tal vez Liam no era suyo. Tal vez solo fue un truco cruel de la genética. Una extraña coincidencia. O tal vez estaba a punto de recibir la prueba más irrefutable de que toda su vida había sido reescrita sin su conocimiento. Cuando finalmente llegaron los resultados, Marcus se encontró mirando el correo electrónico durante un minuto entero antes de abrirlo. El pulso le martilleaba contra las costillas. Un rugido sordo resonó en sus oídos mientras leía las palabras en busca del único número que importaba. 99,9% de coincidencia. Sus manos se apretaron alrededor de su teléfono mientras lo leía de nuevo. Y otra vez. Pero los números no cambiaron. Liam no era solo una posibilidad. Era su hijo.
Marcus exhaló bruscamente, el aire le salía en un torrente irregular. Se sentía entumecido. En el fondo, lo había sabido desde el momento en que había mirado a Liam a los ojos. Pero ver la confirmación frente a él lo solidificó todo. Su hijo. Su propia sangre. Un niño que había pasado 4 años creyendo que otro hombre era su padre. Un niño que no tenía ni idea de que su verdadero padre había desaparecido de su vida, no por elección, sino por diseño. Marcus dejó el teléfono con cuidado. Sus movimientos eran medidos y controlados. Pero en el interior, la tormenta ardía. Olivia le había robado esto, había decidido unilateralmente que él no merecía conocer a su propio hijo. Y ahora que lo conocía, no había vuelta atrás. Ella había tomado su decisión. Ahora era el momento de que él hiciera lo suyo. Marcus apenas recordaba el trayecto hasta la casa de Olivia. Había salido de su oficina con una furia controlada, los resultados del ADN todavía frescos en su mente. Sus manos agarraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. No era solo ira lo que ardía en su pecho. Era traición. Una herida profunda y dolorosa que Olivia le había abierto en el momento en que decidió que no merecía conocer a su propio hijo. Había repetido una y otra vez cada momento de los últimos 5 años, buscando cualquier señal, cualquier pista, de que ella había estado guardando ese secreto. Pero no había habido nada. Ella había ocultado la verdad de forma tan absoluta que él ni siquiera tuvo la oportunidad de sospechar nada. Su coche se detuvo con un chirrido frente a su casa, la gran casa de las afueras que estaba tan alejada de los elegantes rascacielos de cristal de su mundo. Era un lugar acogedor, cálido y acogedor, ajeno al caos que había definido su matrimonio. Le dolía el pecho al verlo, pero hizo a un lado esa sensación. No estaba allí en busca de nostalgia, sino de respuestas. Sin dudarlo, salió y se dirigió a la puerta principal, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. No llamó a la puerta. No tenía paciencia para eso. En cambio, presionó el timbre con insistencia, y cada timbre sonó en la casa como una advertencia. Pasaron solo unos segundos antes de que la puerta se abriera y allí estaba ella, Olivia, con los ojos muy abiertos por la sorpresa al percibir su presencia, la tensión en su postura, la tormenta en su mirada. ¿Marcus? Su voz era vacilante, insegura. ¿Qué estás haciendo? No. La interrumpió y entró sin esperar a que la invitaran. Su presencia llenó el espacio, el aire entre ellos se cargó de palabras no dichas, de 5 años de silencio que acababan de romperse. No más mentiras, Olivia. No finjas más. Lo sé. Le picaba la respiración y apretó el pomo de la puerta mientras la cerraba lentamente detrás de él. Ella no preguntó qué quería decir. Lo sabía. La culpa estaba allí, escrita en todo su rostro, en la forma en que tragaba saliva, en la forma en que se negaba a mirarlo a los ojos. Me hice una prueba de ADN, continuó con voz aguda, cada palabra cayendo como una daga. Liam es mío. Lo sabías y me lo ocultaste. Olivia cerró los ojos por un breve momento, como para prepararse, antes de exhalar temblorosamente. Marcus, por favor. No. La interrumpió de nuevo, con las manos cerradas en puños a los costados. No tienes derecho a suplicarme. No tienes derecho a actuar como si esto no fuera una traición. Me has alejado de mi hijo. Mi propio hijo. Sus labios temblaron levemente, y por un fugaz segundo, vio a la mujer que una vez había conocido, la que lo había mirado con amor en lugar de arrepentimiento. Pero esa versión de ella había desaparecido, perdida en años de distancia y decisiones que cualquiera de los dos podía deshacer. A ella se le llenaron los ojos de lágrimas, pero él se negó a dejar que lo ablandaran. Descubrí que estaba embarazada después del divorcio. Ella admitió, su voz apenas por encima de un susurro. Cuando lo supe con seguridad, ya no hablábamos. Me habías dejado claro que tu trabajo era lo primero, Marcus. Pensé. Tragó saliva y sacudió la cabeza. Pensé que no te importaría. Marcus se estremeció como si ella lo hubiera abofeteado. ¿Pensaste que no me importaría? Su voz era áspera, incredulidad mezclada con dolor. Jesús, Olivia. ¿Tampoco me tienes en tu opinión que creíste que le daría la espalda a mi propio hijo?
No quería correr ese riesgo. Susurró. No quería que Liam creciera sintiéndose como un ser secundario. Eras tan. Luchó por encontrar las palabras adecuadas, sus manos temblaban. Eras frío, Marcus. Elegiste tu imperio por sobre mí, por sobre nosotros. No podía permitir que mi hijo, nuestro hijo, pasara por eso. Las palabras lo golpearon con fuerza, quitándole el aire de los pulmones. Quería negarlo, decirle que estaba equivocada. Pero en el fondo, sabía que había verdad en lo que ella decía. Había apartado a Olivia, había priorizado las salas de juntas y los acuerdos multimillonarios por sobre la mujer que una vez había sido, todo para él. Pero eso no significaba que se alejaría de su hija. Yo habría estado allí, dijo, ahora con voz más tranquila. No menos intenso. Lo habría descubierto. Ni siquiera me diste la oportunidad. Se secó los ojos y miró hacia otro lado. ¿Y ahora qué, Marcus? ¿Quieres entrar y cambiarlo todo? ¿Quieres poner su mundo patas arriba porque acabas de descubrirlo? Liam no te conoce. Ni siquiera sabe que existes. Marcus apretó la mandíbula. ¿De quién es la culpa? El silencio se hizo más pesado entre ellos, ambos respirando con dificultad. Sus emociones estaban expuestas y al descubierto. No puedes decidir de repente que quieres ser su padre, dijo con desesperación en la voz. Daniel ha estado ahí para él desde el día en que nació. Liam lo conoce como su padre. Él lo ama. Algo agudo se retorció en el pecho de Marcus ante esas palabras, ante la idea de que otro hombre fuera el hombre al que Liam acudía cuando se raspaba la rodilla, el que lo arropaba por la noche. Pero se negó a permitir que eso lo detuviera. No me importa, dijo con voz firme y determinación inquebrantable. Soy su padre y no voy a desaparecer solo porque sea un inconveniente para ti. Olivia inhaló con fuerza y el dolor se reflejó en su rostro. No se trata de conveniencia, Marcus. Se trata de lo que es mejor para él. Se acercó un poco más y bajó la voz. ¿Y crees que lo mejor es mantenerlo en la oscuridad sobre quién es realmente? Sacudió la cabeza. No, no permitiré que eso suceda. Su respiración era irregular y sus ojos suplicaban, por favor, no hagas esto. Pero no había forma de hacerle cambiar de opinión. Ya había perdido demasiado tiempo. No perdería también a su hijo. La voz de Marcus era tranquila, pero firme. Estoy luchando por él, Olivia, te guste o no, y con eso, se dio la vuelta y se fue, dejando atrás a la única mujer que había amado y la batalla por el futuro de su hijo recién comenzando. Marcus siempre había sabido que Olivia no se lo pondría fácil. Había salido de su casa esa noche con una decisión clara en su mente. No iba a desaparecer de la vida de Liam, sin importar cuánto le rogara o cuánto luchara. Había perdido años con su hijo, robados por una elección que nunca le correspondió tomar. Y ahora que sabía la verdad, no había vuelta atrás. Si ella pensaba que él aceptaría que lo excluyeran, no lo conocía en absoluto. A la mañana siguiente, estaba sentado en el despacho de su abogado, y el aroma a madera pulida y café caro no hacían mucho por calmar el fuego que ardía en su interior. Su abogado, Mark Reynolds, era uno de los mejores en el sector, un hombre que había construido su carrera ganando casos de custodia imposibles para hombres como Marcus, poderoso, decidido y que no estaba dispuesto a dejarse de lado. Mark se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados y una expresión indescifrable. ¿Estás absolutamente seguro de que quieres seguir este camino?, preguntó. Porque una vez que presentamos la demanda, no hay vuelta atrás. Esto se va a poner feo. Marcus no dudó. ¿Archívalo? Mark asintió, mientras tomaba notas. Solicitaremos la custodia compartida para comenzar. Dadas las circunstancias, es poco probable que un juez le conceda la custodia total, especialmente porque Liam ni siquiera lo conoce todavía. Ese hecho era como un peso en el pecho de Marcus. Su propio hijo, su propia sangre, veía a otro hombre como su padre. Le enfurecía, pero más que eso, le dolía. Liam debería haberlo conocido. Debería haber sido el quien le tomara la mano por las noches, quien le enseñara a andar en bicicleta, quien le leyera cuentos antes de dormir. Esos momentos habían sido robados y ahora,
Todo lo que le quedaba a Marcus era luchar por reclamar lo que debería haber sido suyo desde el principio. 2 días después, se presentaron oficialmente los papeles de custodia. En el momento en que se notificó a Olivia, la guerra realmente comenzó. No lo llamó ni le envió mensajes de texto. En cambio, dejó que su propio abogado hablara. Y cuando llegó la respuesta oficial, a Marcus no le sorprendió ver el veneno que había en ella. Olivia no iba a pelear con él sin más. Iba a pintarlo como un multimillonario sin corazón que intentaba arrebatarle a un niño la única vida que había conocido. En su contrademanda, lo acusó de haber presentado la demanda por despecho en lugar de por amor, argumentando que si realmente se hubiera preocupado por Liam, habría estado en su vida desde el principio. Mencionó su naturaleza despiadada en los negocios, su historial de poner el trabajo por encima de las relaciones y dejó en claro que no le permitiría entrar ahora y perturbar la vida que había construido cuidadosamente para su hijo. Luego, los medios de comunicación se hicieron con el asunto. Marcus había pasado toda su carrera cuidando su imagen pública, poderosa, calculadora, en control. ¿Pero esto? Esto era algo diferente. Los titulares no hablaban de su perspicacia empresarial ni de su última adquisición. Se trataba de él, el hombre, el supuesto padre ausente que intentaba hacer valer un derecho al que no tenía derecho. El multimillonario director ejecutivo Marcus Carter demanda la custodia de su hijo secreto. ¿Su exesposa contraataca, un tiburón corporativo o un padre preocupado? La batalla por Liam Whitmore se intensifica, la lucha de Olivia Whitmore por proteger a su hijo de un hombre que nunca estuvo allí. Internet fue despiadado. La opinión pública se inclinó a favor de Olivia casi al instante. Las fotografías de ella sonriendo con Liam inundaron los artículos. Imágenes de una madre devota protegiendo a su hija de un hombre de negocios poderoso y distante. Mientras tanto, las fotografías de Marcus eran las que normalmente le encantaban a la prensa. Con cara de piedra en las salas de juntas, saliendo de autos de lujo, frío e intocable. Ya podía oír la historia que se estaba contando. El padre rico y despiadado que intentaba arrancar a un niño de los cálidos y cariñosos brazos de su madre. Y luego estaba Daniel. Marcus siempre había sabido que el hombre se involucraría, pero al ver su declaración en la prensa se le revolvió el estómago de rabia. Liam es mi hijo, le había dicho Daniel a los periodistas fuera de su casa. Lo he criado, lo he amado, he estado allí en cada momento importante. Él está feliz, a salvo y amado. No entiendo por qué un hombre que nunca se preocupó lo suficiente como para preocuparse por él durante 4 años, de repente quiere reclamarlo ahora. Marcus dejó el periódico de golpe, con la sangre hirviendo. Quería entrar a la fuerza en esa casa y decirle a Daniel exactamente por qué. Porque nunca le habían dado la opción. Porque Olivia había decidido por él. Porque por mucho que Daniel quisiera a Liam, él no era su padre. Pero la batalla se libraría en el tribunal. La primera audiencia se fijó para 3 semanas más tarde, y cuando Marcus entró en la sala esa mañana, sintió el peso de todo aquello sobre él. Olivia ya estaba sentada en la mesa de los peticionarios, con las manos entrelazadas sobre el regazo y su abogado susurrándole algo al oído. Levantó la vista cuando él entró y, por un momento, algo brilló en su mirada, preocupación, tal vez, o arrepentimiento. Pero luego desapareció y fue reemplazado por determinación. Liam no estaba allí. Eso fue un pequeño gesto de clemencia. El juez había dictaminado que era demasiado joven para ser arrastrado al proceso todavía, aunque el abogado de Olivia había dejado en claro que lucharían para que siguiera siendo así. Mark se inclinó hacia adelante. Van a jugar sucio, advirtió. Mantén la calma. Marcus no respondió. Se había pasado toda la vida manteniendo la calma, lidiando con acuerdos multimillonarios sin despeinarse. ¿Pero esto? Esto era diferente. No se trataba solo de estrategia. Se trataba de su hijo. Comenzó el juicio y el abogado de Olivia no perdió tiempo en atacarlo. Lo pintaron como una figura ausente, un hombre que había priorizado su imperio por sobre las relaciones, que se había alejado de Olivia sin pensarlo 2 veces. Destacaron el hecho de que nunca le había preguntado por un niño. Nunca se había preguntado si Olivia había seguido adelante con algo más que otro hombre. El equipo de Marcus contraatacó con la misma agresividad. Dejaron en claro que se le había negado la oportunidad de conocer a su hijo, que la decisión se había tomado por él sin su consentimiento.
Señalaron el hecho de que Olivia había omitido deliberadamente su nombre del certificado de nacimiento, que le había ocultado la existencia de Liam con pleno conocimiento de lo que estaba haciendo. La tensión en la sala del tribunal crepitaba como un cable de alta tensión. Olivia se negaba a mirarlo. Daniel estaba sentado rígidamente en el fondo, con la mandíbula apretada. Su presencia era un recordatorio silencioso de la vida que Marcus se había perdido. Al final del día, nada se había resuelto. No se había dictado sentencia. La batalla apenas había comenzado. Marcus salió del juzgado, cegado por los flashes de las cámaras mientras los periodistas gritaban preguntas. Los ignoró a todos, subió a su auto y cerró la puerta detrás de él. Su mandíbula se tensó mientras miraba por la ventana, con las manos agarrando sus muslos. ¿Olivia quería pelear? Bien. Acababa de declarar la guerra y Marcus nunca había perdido una batalla en su vida. Marcus siempre había creído que las batallas se ganaban con estrategia, perseverancia y pura fuerza de voluntad. Pero a medida que el caso de la custodia se alargaba, se dio cuenta de que esta lucha era diferente. No había lógica que pudiera borrar los 4 años que Olivia había pasado criando a Liam sin él, ningún argumento que pudiera deshacer la vida que su hijo había construido en su ausencia. El tribunal no solo quería una prueba legal de la paternidad, sino que también quería saber qué era lo mejor para Liam. Y Olivia tenía la ventaja del tiempo. El frenesí mediático no había disminuido. Todas las mañanas, su bandeja de entrada se llenaba de actualizaciones, más artículos, más especulaciones, más imágenes cuidadosamente seleccionadas de Olivia y Liam que lo presentaban como un extraño, un extraño. Pero lo que le molestaba a Marcus no eran los titulares, sino saber que, en cierto modo, tenían razón. Liam no lo conocía. No era el hombre al que su hijo acudía cuando tenía miedo. No era la voz a la que llamaba cuando despertaba de una pesadilla. Y esa constatación, más que nada, era insoportable. Entonces el destino intervino. Había sido un día largo en la oficina, lleno de reuniones legales y tensas llamadas con su abogado. El estrés de todo eso le oprimía el cráneo y, por una vez, necesitaba respirar. Por impulso, se encontró conduciendo hacia el parque cercano al vecindario de Olivia, al que se había enterado de que a veces ella llevaba a Liam. No tenía intención de acercarse a ellos, no era tan imprudente como para poner en peligro su caso. Pero quería ver a su hijo, para recordarse a sí mismo por qué era esta lucha. Y entonces, como si el universo lo hubiera escuchado, apareció Liam. Marcus fue el primero en verlo, corriendo delante de su niñera hacia los columpios. Su risa impregnaba el aire fresco del otoño. Se quedó sin aliento al ver al niño, pequeño y lleno de vida, con sus rizos oscuros rebotando mientras corría hacia el patio de juegos. No era consciente de la batalla que se libraba por él, del padre que nunca había conocido que estaba a unos pocos metros de distancia. Marcus podría haberse ido en ese momento. Podría haberse dado la vuelta y haber dejado pasar el momento. Pero entonces Liam tropezó. No fue una caída fuerte, nada más que un tropiezo con sus propios pies. Pero el instinto se impuso a la razón. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, Marcus dio un paso adelante. Amigo, dijo, sujetando a Liam por los hombros. Liam parpadeó y lo miró con sorpresa en su pequeño rostro. Oh, gracias, señor. Marcus tragó saliva con fuerza, forzando una sonrisa. ¿Estás bien? Liam asintió, sacándose el polvo de los jeans. Sí, pasa mucho. Miró de nuevo los columpios y luego a Marcus. ¿Estás aquí con alguien? No, admitió Marcus. Solo caminaba. Liam inclinó la cabeza, como si estuviera considerando esa respuesta. Luego, con la curiosidad intrépida que solo poseen los niños, preguntó, ¿quieres empujarme en los columpios? Por un momento, Marcus olvidó cómo respirar. Sabía qué hacer. Debería haberse alejado, debería haber dejado que la niñera lo llamara, debería haberse recordado a sí mismo que ese era un territorio peligroso. Pero allí, de pie, mirando el rostro que reflejaba el suyo, no pudo. Claro, dijo. Liam sonrió y corrió hacia los columpios, seguido por Marcus. En el momento en que colocó las manos en la parte baja de la espalda de su hijo y dio el primer empujón, algo en su interior se calmó. La risa que siguió fue pura,
no contaminada por las complejidades de las emociones adultas. Marcus lo empujó más alto, escuchando los gritos de alegría, absorbiendo cada segundo del momento. Más alto, gritó Liam. Quiero volar tan alto como los aviones. Marcus sonrió. ¿Te gustan los aviones? Liam asintió con entusiasmo, agarrando las cadenas con más fuerza. Sí. Mamá dice que siempre los señalo cuando pasan volando. Quiero ser piloto algún día. Las palabras impactaron a Marcus más de lo debido. De niño le encantaba la aviación, había pasado horas construyendo modelos de aviones, soñando con el cielo antes de que los negocios se apoderaran de su vida. Siempre había creído que pasiones como esa se transmitían de generación en generación. Y ahora, allí estaba Liam, un niño al que nunca había criado, compartiendo el mismo sueño. Ya sabes, dijo Marcus con voz tranquila. Tengo algunos aviones. Los ojos de Liam se abrieron de par en par. ¿En serio? ¿De verdad? De verdad. Marcus confirmó. Eso es genial. Liam sonrió radiante, pateando con emoción. Marcus tuvo que apartar la mirada por un segundo, parpadeando ante la repentina opresión en la garganta. Nunca llegó a escuchar las primeras palabras de su hijo, nunca vio sus primeros pasos. Pero en ese momento, tuvo algo, una conexión, un punto en común que Olivia nunca había podido borrar. No supo cuánto tiempo permanecieron así, pero finalmente, una voz interrumpió el momento. ¿Liam? Marcus se quedó paralizado. Olivia se quedó parada a unos cuantos metros de distancia, con los ojos clavados en ellos, ilegibles y tensos. Liam se retorcía en el columpio, sonriendo alegremente. Mami. Este tipo me empujó en los columpios. ¿Y adivina qué? Tiene aviones. Marcus no se movió. Pudo ver el conflicto que se desarrollaba en el rostro de Olivia, la forma en que agarraba con más fuerza su bolso. La niñera se quedó incómoda detrás de ella, claramente insegura de si había cometido un error al dejar que Liam hablara con él. Marcus sabía que esto era malo. Sabía que Olivia podía convertir esto en una reunión no autorizada, algo que podría perjudicar su caso. Pero antes de que pudiera decir nada, Liam se bajó del columpio y corrió hacia ella, con los ojos todavía brillantes. «Mami, ¿puedo ver sus aviones algún día?» Los labios de Olivia se abrieron ligeramente, como si no tuviera idea de cómo responder. Se arrodilló y alisó el cabello de Liam. Sus movimientos eran protectores, pero su expresión era temblorosa. «Liam, cariño, ¿por qué no nos vamos a casa?» Liam hizo pucheros, pero asintió. «De acuerdo». Se volvió hacia Marcus y le hizo un gesto con la mano. «Adiós, señor». Marcus tragó saliva con fuerza. «Adiós, Liam». Cuando Olivia se puso de pie, miró a Marcus por primera vez, lo miró de verdad. Algo en sus ojos había cambiado. Marcus no sabía si era enojo, vacilación o algo completamente distinto. Pero estaba viendo algo que no esperaba. Liam había sido feliz con él. Y eso la asustó. Ella no dijo nada mientras se alejaba, con la pequeña mano de Liam en la suya. Marcus los vio irse, con el corazón palpitando con fuerza. Había esperado que Olivia luchara contra él, que se resistiera a su presencia en la vida de Liam. Lo que no esperaba era el destello de duda que había visto en sus ojos. Tal vez, solo tal vez, estaba empezando a preguntarse si había cometido un error al mantenerlo alejado. Marcus no había podido sacarse de la cabeza ese momento en el parque. La forma en que Liam se había reído, la forma en que se había iluminado al oír hablar de aviones, la forma en que Olivia había vacilado al verlos. Había estado tan segura de que mantenerlo alejado era la decisión correcta. Pero por primera vez, había visto lo que él ya sabía, Liam lo necesitaba. No solo en el tribunal, no solo como un tecnicismo legal, sino como su padre. Se había aferrado a ese pensamiento como a un ancla, incluso mientras la batalla por la custodia continuaba. Olivia luchó con todas sus fuerzas, pero Marcus luchó aún más. No iba a permitir que ella lo dejara fuera, no cuando había visto con sus propios ojos la prueba de que su hijo quería conocerlo. Entonces todo cambió. Comenzó con una llamada telefónica. Un número que no reconoció se iluminó en su pantalla, por una fracción de segundo, consideró ignorarlo.
Pero algo le dijo que debía responder. ¿Marcus Carter? La voz del otro lado sonaba apresurada y urgente. Este es el Hospital St. Augustine. Tenemos su contacto registrado como una alternativa de emergencia. Se trata de Liam Whitmore. El mundo se inclinó. ¿Qué pasó? Su voz era aguda, ya se movía como si su cuerpo supiera antes que su mente que necesitaba llegar allí ahora. Lo habían traído hoy temprano. Fatiga intensa, fiebre, hematomas. Los médicos le han hecho pruebas y es grave. Tienes que venir ahora. Marcus no recordaba el trayecto. En un momento estaba en su oficina y al siguiente caminaba a grandes zancadas por los estériles pasillos blancos del hospital, con el pulso tan fuerte que apenas podía oír nada más. Vio a Olivia antes de que ella lo viera a él, abrazándose con fuerza mientras estaba de pie cerca de la estación de enfermeras. Parecía pequeña, frágil de una manera que él nunca había visto antes. Cuando se giró y lo miró a los ojos, no había ira ni resentimiento, solo miedo. Marcus, susurró, y por primera vez en años, no parecía la mujer que había pasado los últimos meses luchando contra él. Parecía una madre aterrorizada por perder a su hijo. Se acercó. Dime qué está pasando. Se le cortó la respiración y sacudió la cabeza, como si todavía no pudiera creerlo. Dicen que es anemia aplásica. Su médula ósea no produce suficientes células sanguíneas. Necesitan un donante. Su voz se quebró en la última palabra y cerró los ojos con fuerza, como si intentara no perder la compostura. Ni Daniel ni yo somos compatibles. Marcus apenas escuchó el resto de lo que ella decía. Su mente ya había avanzado un poco, juntando las piezas. Se le heló la sangre. Lo haré, dijo de inmediato. Olivia parpadeó. ¿Qué? Me haré la prueba, dijo con voz firme. Soy su padre. Podría ser su pareja. Sus ojos se llenaron de algo indescifrable, algo dividido entre la esperanza y los años de amargura que aún persistían entre ellos. Ella no luchó contra él. 24 horas después, llegaron los resultados. Marcus era compatible a la perfección. Cuando el médico lo confirmó, Olivia soltó un sollozo tan entrecortado que destrozó algo en su interior. Se cubrió la boca con ambas manos, todo su cuerpo temblaba. Marcus se quedó paralizado, con todo el peso presionándolo. Liam estaba enfermo y Marcus era el único que podía salvarlo. Lo prepararon para el procedimiento rápidamente. No hubo tiempo para dudar ni para dudar. Marcus firmó todos los formularios sin dudarlo un segundo. La idea de que su hijo, estuviera acostado en esa cama de hospital, débil y pálido, era más de lo que podía soportar. La noche anterior al trasplante, Olivia fue a su habitación en el hospital. Se quedó en la puerta durante un largo rato antes de entrar y abrazarse. No sé cómo hacer esto, susurró. Marcus exhaló, el cansancio de los últimos días se instaló en sus huesos. ¿Hacer qué? Dejarte entrar. Su voz era pequeña, frágil. Pasé tantos años convenciéndome de que estaba haciendo lo correcto, de que mantenerte lejos era proteger a Liam. Pero ahora. Tragó saliva con fuerza. Ya no lo sé. Se le encogió el pecho. Había deseado que esta pelea derribara sus muros, que la obligara a ver que se había equivocado. Pero ahora, de pie allí, observándola luchar, se dio cuenta de que gran parte de esto se debía al miedo. Nunca le haría daño, Olivia, dijo en voz baja. Ella levantó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, él vio algo desprevenido en sus ojos. Me lastimaste. Las palabras salieron suavemente, pero aterrizaron como un puñetazo. Él miró hacia otro lado. Lo sé. El silencio se prolongó entre ellos, pesado y crudo. Había pasado años fingiendo que lo que había sucedido entre ellos era inevitable, que ella había sido la primera en soltarse. Pero eso no era cierto, ¿o sí? Él había elegido su trabajo, su imperio, y al hacerlo, había dejado grietas en ella de las que había pasado años tratando de proteger a Liam. Dio un paso lento hacia adelante, con la voz temblorosa. Tengo miedo, Marcus. Tengo miedo de lo que pase cuando Liam te conozca, cuando te ame y si te alejas. Se interrumpió y cerró los ojos por un momento.
No puedo dejar que él sienta lo que yo sentí. El dolor en su voz era real, una herida que había llevado sola durante demasiado tiempo. Marcus extendió la mano antes de poder detenerse y sus dedos rozaron su muñeca. No me voy a ir. Su voz era firme y resuelta. Déjame ser su padre, Olivia. No solo en un tribunal. En su vida. Ella exhaló bruscamente, su mirada se desvió hacia donde su mano descansaba sobre la suya. No se apartó. A la mañana siguiente, prepararon a Marcus para la operación. Los médicos le aseguraron que el procedimiento era sencillo y que Liam tenía muchas posibilidades de recuperarse. Pero nada de eso importó hasta que lo vio. Por primera vez desde que llegó al hospital, Olivia lo llevó a la habitación de Liam. La imagen de su hijo tendido allí, con su diminuto cuerpo demasiado inmóvil contra las sábanas blancas, casi hizo que Marcus cayera de rodillas. Había pasado años luchando por conseguir un puesto en las juntas directivas, por la riqueza, por el control. Pero esto, era lo único que importaba. Mientras lo llevaban en silla de ruedas hacia la sala de operaciones, Olivia le tomó la mano. Por primera vez en años, no había ira. Solo miedo. Solo esperanza. Marcus se despertó con el suave zumbido de las máquinas y el olor estéril de la habitación del hospital. Lo primero que sintió fue un dolor sordo en la parte baja de la espalda, un recordatorio del procedimiento al que se había sometido hacía apenas unas horas. Pero el malestar no importaba. Nada importaba, excepto el niño pequeño que estaba en la habitación de al lado, el niño por el que había luchado, el hijo al que había amado sin saberlo desde la distancia durante años. Un golpe en la puerta lo sacó de su ensimismamiento. Olivia entró, con el cansancio reflejado en sus delicados rasgos, sosteniendo con las manos una taza de café desechable. Dudó, de pie al pie de la cama, como si no supiera cómo proceder. Se había producido un cambio entre ellos, uno del que ninguno de los dos había hablado, pero que ambos habían sentido. La ira, el resentimiento, los años de tensión acumulada se habían resquebrajado bajo el peso de algo más grande que su historia. Él está estable, dijo ella en voz baja. Marcus exhaló y el aliento que no se había dado cuenta que estaba conteniendo se le escapó del pecho. El alivio lo inundó con tanta fuerza que tuvo que cerrar los ojos por un momento. Cuando volvió a mirarla, ella lo estaba observando con una expresión que no pudo descifrar. «¿Dicen que su cuerpo ya está respondiendo bien?», continuó con voz ligeramente temblorosa. «Los médicos son optimistas». Le tomó un segundo recuperar la voz. «¿Puedo verlo?». Ella asintió. «Ha estado preguntando por ti». Marcus no sabía qué esperar cuando entró en la habitación de Liam. Había visto a su hijo antes, lo había visto correr, jugar, reír, pero verlo allí, rodeado de tubos y cables, era algo completamente diferente. La visión le dejó sin aire en los pulmones. Pero entonces Liam giró la cabeza y, cuando sus ojos se encontraron, algo dentro de Marcus se calmó. «Hola, amigo», dijo, con un tono de voz más bajo de lo que pretendía. Los labios de Liam se curvaron en una pequeña sonrisa soñolienta. «Hola, señor». Marcus se rió entre dientes y se acercó. «Señor, ¿eh? Pensé que ya habíamos superado eso». Liam parpadeó y luego susurró. «¿Eres mi papá?». La pregunta era tan directa, tan inocente, que Marcus tuvo que contenerse. Miró a Olivia, que estaba de pie cerca de la puerta, abrazándose a sí misma. Ella no intervino, no lo detuvo. Este era su momento. Marcus se arrodilló junto a la cama, con la mano apoyada suavemente sobre la barandilla. «Sí, muchacho», dijo en voz baja. «Soy tu papá». Liam lo observó durante un largo momento, como si intentara darle sentido a las palabras, a la realidad que transmitían. Entonces, para total y absoluta sorpresa de Marcus, extendió una pequeña mano. Marcus apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que los dedos de Liam se cerraran sobre los suyos. «Está bien», murmuró Liam, con los párpados ya cerrados por el cansancio. Marcus tragó saliva para superar la opresión en la garganta y agarró la mano de su hijo como si nunca fuera a soltarla. Los días siguientes fueron un torbellino de recuperación, de palabras tranquilizadoras susurradas, de cómo Olivia y Marcus pasaron de ser adversarios a ser algo completamente distinto. Entraron en un ritmo tranquilo, uno que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos necesitaban.
Olivia seguía siendo cautelosa, todavía temía dejar entrar a Marcus demasiado rápido, pero los muros que había construido durante años ya no eran impenetrables. Vio cómo se iluminaba Liam cada vez que Marcus entraba en la habitación, cómo se aferraba a cada historia que Marcus contaba, haciendo pregunta tras pregunta sobre aviones, sobre las estrellas, sobre cosas demasiado grandes para su pequeño mundo. Y entonces, un día, sucedió. Olivia se acercó a él en la cafetería del hospital, con una expresión indescifrable. Marcus se preparó para otra batalla, otra discusión, pero en lugar de eso, ella simplemente dejó una carpeta sobre la mesa frente a él. «Voy a abandonar la pelea por la custodia», dijo en voz baja. Él la miró, atónito. «¿Qué?» Ella exhaló, frotándose las manos como si estuviera reuniendo el coraje para decir las palabras. «He estado luchando tan duro para mantenerte fuera porque pensé que era lo correcto. Pensé que lo estaba protegiendo. Pero ahora lo entiendo, Marcus. Él te necesita. Y no de una manera legal, de custodia compartida. Solo necesita a su padre». Marcus había pasado meses preparándose para la guerra, para el interminable ir y venir que estaba seguro de que duraría años. No había esperado la rendición. Y, sin embargo, ahí estaba. Su voz estaba ronca cuando finalmente habló. «Gracias». Ella le ofreció una pequeña sonrisa cansada. «No hagas que me arrepienta». La primera vez que Liam lo llamó papá, Marcus pensó que su corazón realmente podría detenerse. Habían estado en el parque otra vez, esta vez juntos, esta vez como algo parecido a una familia. Marcus había estado empujando a Liam en los columpios cuando sucedió, la forma casual en que las palabras se deslizaron de los labios de Liam como si siempre hubieran pertenecido allí. «Contrata a papá». Marcus se quedó helado. Olivia, que estaba sentada en un banco cercano, se quedó quieta. El mundo pareció detenerse por una fracción de segundo antes de que Liam lo llamara de nuevo, riendo a carcajadas, sin darse cuenta de cómo había cambiado todo. Marcus tragó saliva para quitarse el nudo que tenía en la garganta y le dio el empujón que necesitaba. Pasaron las semanas. Olivia y Marcus se adaptaron a una nueva dinámica, no exactamente como antes, pero algo mejor que ser extraños en la guerra. Eran padres compartidos. Se comunicaron y, a pesar de todo, aprendieron a confiar de nuevo el uno en el otro. Marcus pasó tiempo de verdad con su hijo, tiempo que nunca recuperaría, pero que podría recuperar. Llevó a Liam al hangar donde guardaban sus aviones privados, lo dejó sentarse en la cabina y observó cómo sus pequeñas manos exploraban cada botón, cada interruptor. La emoción de Liam era ilimitada, su fascinación infinita. Olivia observaba desde la distancia, apoyada contra el marco de la puerta. «Realmente te encanta volar», dijo más tarde, mientras caminaban hacia sus autos. Marcus la miró. «¿Siempre te ha gustado?» Ella asintió y se metió las manos en los bolsillos del abrigo. «Esigual que tú». Algo en la forma en que lo dijo hizo que se le oprimiera el pecho. «¿No te arrepientes de esto?» Ella negó con la cabeza. «No». Luego, más suave. «Creo que me arrepiento de haberlo mantenido alejado de ti». Marcus no respondió de inmediato. Llegaron a sus autos y, por un momento, ninguno de los dos se movió. «Éramos un desastre», Olivia admitió. «En aquel entonces». Ella suspiró. «Sí, lo estábamos». Un momento de silencio pasó entre ellos, cargado con todas las cosas que no podían cambiar. Entonces, finalmente, ella lo miró y en sus ojos, él vio algo diferente. No enojo. No resentimiento. Algo más suave. La risa de Liam resonó en el fondo, su pequeña voz llamaba a su mamá. Olivia sonrió levemente antes de darse vuelta para irse. Marcus la observó mientras se alejaba, sabiendo que ya no eran marido y mujer. Pero cuando volvió a mirar a Liam, al pequeño que sin saberlo los había vuelto a unir de la única manera que importaba, se dio cuenta de algo más. Ya no eran solo dos personas que intentaban navegar por su pasado. Eran una familia. Marcus había pasado años creyendo que el amor era una distracción, que las emociones eran cosas que había que compartimentar y controlar. Había construido un imperio sobre la base de la lógica y la estrategia, tomando decisiones con precisión y sin permitirse pensar demasiado en los que hubiera pasado si.
Pero ahora, de pie allí, viendo a Liam correr por el campo con alegría desenfrenada, viendo a Olivia reír mientras intentaba atraparlo sin éxito, se dio cuenta de algo. Esto, era lo que le faltaba. No dinero, ni poder, ni éxito. Familia. Aquello de lo que se había convencido a sí mismo de que era incapaz de tener, aquello de lo que se había alejado cuando dejó que Olivia se le escapara de las manos hacía tantos años. Pero la vida, a su manera extraña e impredecible, le había dado una segunda oportunidad. Y esta vez no iba a desperdiciarlo. Liam corrió hacia él, con su pequeño rostro enrojecido por la emoción. Papá, ¿viste lo rápido que fui? Marcus se agachó y atrapó a Liam justo cuando chocaba contra él. Le revolvió los rizos a su hijo, todavía sin poder creer que tenía derecho a decir esa palabra, a reclamar a papá como suyo. Fuiste tan rápido que casi te pierdo de vista, bromeó. Liam se rió y rodeó el cuello de Marcus con sus brazos. Fue un gesto inocente y sencillo, pero para Marcus significaba todo. Le devolvió el abrazo, con firmeza, para protegerlo. Se había perdido momentos como ese durante años, pero nunca volvería a perderse otro. Mientras se ponía de pie, levantando a Liam sin esfuerzo en sus brazos, su mirada se encontró con la de Olivia. Ella los estaba observando, algo indescifrable en su expresión, algo suave. No esperaba que ella dijera nada, pero después de un momento, lo hizo. Él te adora, murmuró ella. Marcus tragó saliva para aliviar la tensión en su garganta y movió a Liam entre sus brazos. Yo lo adoro más. Ella sonrió, con algo agridulce en sus ojos. Eres un buen padre, Marcus. Las palabras lo impactaron de una manera que no esperaba. Un cumplido, sí, pero también un reconocimiento. Ella había luchado mucho para mantenerlo alejado, creyendo que no sería bueno para su hijo. Pero ahora lo veía. Ella vio al hombre que era cuando estaba con Liam, el hombre que podría ser, el hombre que una vez había amado pero que perdió ante la ambición. No quiero pelear más, dijo suavemente, acercándose. Pasamos tanto tiempo haciéndonos daño el uno al otro, y no quiero que Liam crezca en medio de una guerra. Marcus asintió y el peso de sus palabras se asentó entre ellos. Yo tampoco. Durante un largo momento, simplemente se quedaron allí. Los años de amargura entre ellos se disolvieron en algo más, comprensión, tal vez incluso perdón. Liam se retorció en los brazos de Marcus, con el rostro iluminado. ¿Podemos tomar helado? Olivia se rió, sacudiendo la cabeza. Acabas de comer galletas. Pero eso fue hace mucho tiempo, insistió Liam. Marcus sonrió. Creo que tiene un argumento sólido. Olivia puso los ojos en blanco, pero sonrió de todos modos. Bien, pero solo porque es un día especial. Liam aplaudió y Marcus sintió que una calidez se extendía por todo su cuerpo, algo que no había sentido en mucho tiempo. No era solo la felicidad de una pequeña victoria. Era pertenencia. Mientras caminaban hacia el auto, con la mano de Liam en una de las suyas y la de Olivia en la otra, Marcus supo que las cosas no eran perfectas. Él y Olivia no habían vuelto a estar juntos por arte de magia. Aún les quedaban años de historia por delante, heridas que no sanarían de la noche a la mañana. Pero tenían algo igual de importante, tenían a su hijo. Tuvieron la oportunidad de criarlo juntos, de darle una vida llena de amor, sin el peso de los errores del pasado que lo oprimían. Marcus miró a Olivia, y por primera vez en años, se permitió imaginar, realmente imaginar, un futuro en el que no fueran solo padres compartidos. Un futuro en el que, un día, podrían encontrar el camino para volver a estar juntos, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque lo desearan. Por ahora, sin embargo, eran una familia. Y para Marcus, eso era suficiente. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un me gusta, realmente ayuda al canal. Y si quieres más historias conmovedoras y emotivas como esta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este vídeo. Me encantaría conocer tus reacciones. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima historia.